Buenas noches. Vamos a tener en el día de hoy la conferencia del doctor Gustavo Alberto Salazar sobre economía y salud. El doctor Gustavo es médico egresado de la Universidad de Caldas, es especialista en administración de salud de la Universidad Católica de Manizales. Tuvo estudios de evaluación económica de la salud en la Universidad de Antioquia y en este momento es candidato a magíster en Economía y Salud de la Universidad Javeriana. El doctor Gustavo ha ocupado puestos importantes desde el aseguramiento en cuanto a la dirección médica y ha estado ya en 2 ocasiones en el equipo nacional de auditoría de la EPS Sanitas y ahora hace parte de la EPS Famisanar. Entonces le vamos a dar la bienvenida al doctor. Él va a tocar temas sobre sistemas de salud de otros países y dice que posterior a la charla podemos abordar las preguntas o tener un conversatorio. Adelante, doctor. Hola, muy buenas noches para todos y en primer lugar agradecerles por el espacio. Creo que muy oportuno también en el actual momento que estamos viviendo en el país, donde precisamente el día de ayer se da a conocer y se radica ante el Congreso la propuesta de reforma a nuestro sistema de salud. Y creo que es fundamental que nosotros todos, como médicos y como personal de salud, tengamos unos conceptos que nos sirvan para participar activamente en lo que se está discutiendo, que es precisamente cómo reorientar el sistema de salud hacia lograr unos mejores resultados. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema de economía y salud. Entonces les decía que puede resultar extraño desde nuestra formación como médicos uno terminar involucrados en temas económicos. Pero básicamente la inquietud intelectual por este tema me surgió es porque las políticas a nivel de gobierno se toman es con base en estos conceptos, en estos indicadores. Cuando se hace una propuesta de reforma, cuando se va a ajustar la OPC, lo que hacen muchas veces son economistas y personas de otra formación los que hacen esos cálculos para definir cómo se va a regir el sistema o qué va a suceder. En primer lugar, pues la economía básicamente pues, es una ciencia social, ya pues creada pues hace ya varios siglos. Y en términos muy simples, la economía básicamente parte de una concepción es que tenemos una escasez, tenemos unos recursos limitados para satisfacer todas las necesidades que tenemos como sociedad. Y producto de esa escasez o de esos recursos limitados, pues debemos definir estrategias para priorizar en qué utilizar estos recursos. La salud y la economía, pues tiene una relación que básicamente es bidireccional. Cuando yo genero buena salud, voy a tener unos resultados muy importantes en incrementar la productividad laboral de las personas que están en esta etapa productiva de la vida y también el desarrollo cognitivo de los niños. Adicionalmente, cuando hacemos bien nuestro papel como sector salud, vamos a reducir las pérdidas en la producción y de la asistencia escolar. Y además, si conservamos en un muy buen estado de salud a nuestra población, vamos a liberar recursos financieros en el sentido de que los podremos utilizar en otras cosas y no destinarlos a tratamiento de condiciones mórbidas. En ese sentido, es bidireccional esta relación y un mayor desarrollo económico nos permite a la población de un país obtener un mejor estado de salud y un mejor estado de salud a su vez se constituye en un promotor de un mayor desarrollo económico, es decir, puede ser un círculo vicioso, es decir, cuando hay pobreza va a haber limitación para la prestación de servicios de salud o cuando hay riqueza se convierte en un círculo virtuoso porque cada vez voy a tener mejores condiciones de nuestra población y voy a tener mejores desenlaces de salud. Y esto básicamente es lo que nos ilustra acá, cuando tenemos condiciones de pobreza, que acá se ilustrado en términos económicos como un PIB, un Producto Interno Bruto per cápita muy bajo, vamos a tener una reducción en la productividad laboral, vamos a tener adultos enfermos y malnutridos, con una reducción del acceso a recursos naturales en la economía global y en la inversión del capital físico, dada la disminución en la fuerza laboral. Vamos a tener también altas tasas de fertilidad y mortalidad infantil, vamos a tener muchos niños enfermos, malnutrición infantil
y una reducción de la escolaridad y una limitación en el desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas. Entonces, básicamente hay muchas relaciones entre economía y salud, pero básicamente esta es la perspectiva general de cómo se relacionan. Precisamente dada toda esta problemática, pues se crean los sistemas de salud que nacen a finales del siglo XIX, especialmente en Alemania. El canciller alemán Otto von Bismarck es el que empieza con todo este tema de los sistemas de salud. Y básicamente los sistemas de salud tienen varias funciones: buscar ganancias en salud, equidad, la protección financiera, y tiene varias funciones para la generación de recursos, la recolección y mancomunación de los fondos, y básicamente después transformar estos fondos en beneficios y en la prestación de servicios que requiere la población. Y en esta parte el tema económico es fundamental en el sentido que de todas estas funciones las que más se resaltan es que un sistema de salud debe generar mayor bienestar en términos de salud con los recursos que tiene disponible, pero hay un tema que es fundamental y en el país se ha discutido mucho, que es la protección financiera. Es decir, que los hogares no se quiebren cuando enfrentan un gasto desmesurado en salud. Y esto, si ustedes recuerdan, en épocas anteriores a la ley siempre lo vivíamos. Y a nivel mundial esto es una realidad que afecta a alrededor de 500 millones de personas. 500 millones de personas, cifras del 2021 de Naciones Unidas, caen en la pobreza extrema por no poder acceder a los gastos médicos o tener que pagarlos de su bolsillo. E incluso paradójicamente, países como Estados Unidos, la primera causa de quiebra de los hogares son los gastos en salud, por una inadecuada protección financiera de su sistema. Básicamente los sistemas de salud, ¿cómo se financian en términos generales? Básicamente, y simplificándolo mucho, tienen tres vías, que es a través del Estado cobrando impuestos, a través de la contribución de los empleados y los empleadores, y a través de lo que llamamos gasto de bolsillo, cuando las personas de su propio pecunio pues tienen que sufragar esos gastos de salud. Normalmente, ante la ausencia de sistemas de salud, pues normalmente la población, los pacientes, hacían pagos directos a los prestadores de servicios, con una limitación dada pues por la propia capacidad financiera de la persona. Y cuando ya se empiezan a establecer todos estos temas de sistemas de salud, pues se hace una recaudación de ingresos, se crean fondos comunes, que para el caso de Colombia es lo que actualmente conocemos como ADRES. Se crean unos intermediarios financieros, que esto puede variar de país, que es lo que conocemos como aseguramiento, que en este momento es básicamente lo que hablamos o lo que está en discusión de lo que hacen las EPS. Y estos intermediarios financieros asumen el riesgo financiero y en salud para pagarle a los prestadores de servicios cuando la población y los pacientes tienen siniestros de salud. Y en estos modelos, básicamente, el gobierno son funciones de inspección, vigilancia y control y de regulación del sistema. Y ese es el esquema actual, muy parecido a lo que está planteado actualmente en el país, que esto es lo que se quiere reformar totalmente. De acuerdo, hay varias clasificaciones de los sistemas de salud en el mundo. Estas son las más frecuentes, las más comunes. Tenemos el modelo Beveridge. Este modelo fue el que nació en el Reino Unido posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde es un modelo que el sistema se financia vía impuestos, el personal de salud y son empleados directos del Estado. Y este es el modelo que predomina o actualmente existe en el Reino Unido con el NHS, con el Servicio Nacional de Salud. Tenemos otros modelos, que son el modelo bismarckiano, inspirado en el canciller Otto von Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX, en donde tenemos cuotas obligatorias financiadas por empresas y trabajadores, es decir, así es como nace el de Colombia. El seguro es de carácter obligatorio, tiene un principio de solidaridad. ¿En qué sentido? En que esto parte de que no todas las personas se enferman y consumen recursos de salud, y esas personas que no se enferman, pues a su vez van a subsidiar los gastos de salud en las personas en que se manifiestan pues los problemas de salud. Y la prestación es de características públicas. Hay otro modelo, que son los sistemas nacionales de salud, que es una combinación de los dos anteriores. Normalmente el pago lo realiza el Estado, en la prestación es privada, y la financiación se da básicamente por vía impuestos. Y aparecen los seguros privados, que es donde las personas, y esto es el sistema predominante en Estados Unidos, donde las personas pagan directamente una prima a un asegurador para que le dé un plan de beneficios que no siempre es unificado. Y acá es importante tener en cuenta que este tema de financiación es muy importante en el sentido que, de acuerdo a la financiación,
pueden haber problemas. Para el caso colombiano, cuando nació el sistema, si ustedes recuerdan, era básicamente con todo este tema de aportes obrero-patronales, el 8% y el 4% respectivamente, pero esto tenía una dificultad grande en el sentido que si en un país con alta tasa de desempleo, con alta informalidad laboral, entonces había mucha pérdida de recursos y si no se lograban captar esos recursos, precisamente alrededor de hace 10 años en una reforma tributaria se modifica esto y se reemplaza ese aporte que dan las empresas por un porcentaje sobre el impuesto de rentas. Es decir, en este momento la financiación del sistema colombiano es mixta, tiene una parte por nosotros los empleados hacemos aportes y las empresas a través del impuesto de rentas. Normalmente la recomendación más importante a nivel internacional es que se haga más por vía de impuestos. Los países con sistemas de salud con mejor desempeño los financian vía impuestos más que por el tema de aportes obrero-patronales. Acá les estoy mostrando una tabla de las diferentes formas de financiación de los sistemas. Por ejemplo, en el Reino Unido son los impuestos generales. En el caso de Francia hay un seguro social que es pagado por el empleado y por el empleador. Es decir, una combinación de todas las anteriores. Es muy llamativo el caso de los Estados Unidos, donde los seguros de salud son voluntarios, en algunos casos pagados por empleadores, y en donde hay una desventaja muy grande y hay cosas que resaltar de nuestro sistema, es que tenemos un plan de beneficios unificado que no tiene, que no aplica preexistencias, porque esto en otros países no se comporta así. Si uno mira el sistema de salud de Estados Unidos, los seguros son costosos, tienen preexistencias, allá no existe la cobertura universal en el aseguramiento, y paradójicamente con un gasto muy alto en salud, no hay unos buenos resultados en salud en temas como razón de mortalidad y tasa de mortalidad infantil. Para el caso de nuestro país, Colombia, en este momento pues tenemos una población de acuerdo al DANE de 51.9 millones de personas y con cierre al mes de enero de 2023, nuestro actual sistema de salud como está planteado tiene una cobertura del 98.8%. Me llamaba la atención hoy revisando estas cifras que incluso viene cayendo el número de afiliados en régimen contributivo y viene subiendo el de régimen subsidiado, que eso indirectamente nos habla de lo que está sucediendo a nivel económico en el país. Es decir, hay muchas personas que están perdiendo su empleo, su capacidad de pago y están teniendo que trasladarse al régimen subsidiado y habrá una porción de la población que probablemente esté sin cobertura. Este es el dato a enero del 2023 como fuente del Ministerio de Salud. Acá está lo que les estoy comentando, para diciembre de 2021, 24.6 millones en contributivo, 23.5 para diciembre del 2022, y en enero de este año 23.1 en contributivo, y el fenómeno contrario en el subsidiado. En este momento tenemos unos afiliados totales en el sistema de 51 millones, con una población DANE de 51.9, en donde nos da pues esta proporción. Pero quisiera llamar la atención sobre este mapa que tenemos al lado derecho de la pantalla, en el sentido de que la cobertura, y una de las grandes críticas que tiene el sistema actual es esta, que la cobertura no es uniforme. Si ustedes ven lo que está más verde, en color verde es lo que se acerca más al 100% de cobertura, y lo que está en color amarillo es donde hay limitaciones de cobertura. Y como ustedes ven, pues acá básicamente lo que es la Amazonía, lo que llamábamos antiguamente los territorios nacionales, parte del Pacífico caucano, parte del Chocó, es donde hay problemas de cobertura. Hay otra gran crítica que se ha hecho al sistema en el sentido de que tener cobertura o estar asegurado no es sinónimo de acceso a los servicios de salud. Pero si bien si ni siquiera tengo un seguro de salud, pues mucho menos voy a poder acceder. Esto se ha resaltado en muchas ocasiones, el tema de cobertura y es un gran logro del país, porque recordar que antes de la ley 100 apenas el 26% de la población tenía cobertura de aseguramiento en salud. Lo que ven en pantalla son cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del año 2020. Y acá lo que les estoy mostrando es el gasto per cápita en dólares americanos de los países miembros de la OCDE, del cual Colombia es miembro ya hace varios años. Y tenemos acá el ejemplo de Colombia, en donde ustedes ven acá esta parte, la parte roja es el gasto total. En Colombia nos gastamos alrededor de $1.336 per cápita por año en salud, de los cuales 1.050 son puestos por el gobierno, 286 son gastos voluntarios, es decir, lo que se gastan las personas adquiriendo planes complementarios, pólizas de salud,
Y hay un término muy importante que es lo que se llama gasto de bolsillo, alrededor de $182 per cápita. Este indicador de gasto de bolsillo es uno de los indicadores que desde el punto de vista económico nos habla de si un sistema brinda protección financiera o no. Si ustedes comparan con los demás países miembros de la OECD, Colombia pues tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos, 14.9% en términos porcentuales, comparado con los otros países miembros. Es decir, en esa parte tendríamos un tema de protección financiera. Ustedes ven en el extremo derecho está Estados Unidos con alrededor de $13,000 per cápita. Y hay una conclusión importante de esto. Muchas veces no es ni siquiera la cantidad de dinero que se gasta, porque Estados Unidos gasta una cantidad exorbitante de dinero en su sistema de salud, sino la forma en cómo se hace para obtener unos adecuados resultados en salud. Que ustedes conocen que los resultados de salud en Estados Unidos no son los mejores. Esta es la misma información, pero vista como porcentaje del Producto Interno Bruto que invierten los diferentes países por año. Para el caso de Colombia, en el 2019 estábamos alrededor del 7%, 2020 pues viene todo el fenómeno de la pandemia y nos gastamos más del 8% del Producto Interno Bruto, y acá pues se puede visualizar aún de mejor manera todo el tema de gasto de bolsillo, que es uno de los más bajos de los países miembros de la OECD. En este momento, ¿cómo está planteado el financiamiento de nuestro sistema de salud? Básicamente tenemos una parte que es vía impuestos, como les comentaba, por el tema de impuestos de renta, y la parte que hacemos la contribución de los empleados. Eso para el caso del régimen contributivo, porque en el régimen subsidiado, pues ustedes saben que no hay contribución. Esto es tomado de la presentación del día de ayer del director de la ADRES, en donde, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las diferentes fuentes como se financia el sistema, en qué destinamos los recursos. Y si ustedes ven actualmente las cotizaciones que hacemos los empleados, solo financian el 37.8% de los recursos requeridos en el sistema. Ya otra parte viene ya lo que es la parte del presupuesto general de la nación, del SOAT, el FONSAT, rentas territoriales y otros recursos. Y la mayor parte en el esquema actual, el 85.4% de los recursos, se destinan básicamente a lo que es pagarle las UPC a las diferentes entidades aseguradoras en el país. La UPC del régimen contributivo, del régimen subsidiado. Acá tenemos otras de reclamaciones, saneamiento, inversión, salud sectorial. El sector salud, desde el punto de vista económico, es muy importante. Nosotros alrededor, el cálculo es más o menos que estamos moviendo 70 billones de pesos anuales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una empresa como Ecopetrol, cuando no había limitación en la exploración, sus ingresos operacionales son 89 billones de pesos, pero nosotros manejamos una cifra muy parecida en el sector, es decir, un sector que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Por eso, pues también ustedes han visto que ha habido interés de inversionistas extranjeros en comprar IPS y clínicas en el país, antes pues de todo este tema de la propuesta de reforma. En el actual esquema y hasta lo que está planteado hoy en día, pues en este momento lo que es la recolección de recursos, su pooling, su acumulación, lo está haciendo la ADRES. Después el ADRES le paga las UPC por régimen a las diferentes EPS, y las EPS son las que hacen la compra de servicios, transforman esos recursos en servicios de salud y contratan finalmente con las IPS. En la propuesta que se dio a conocer el día de ayer, pues se modifica esto, en el sentido que vamos a tener un fondo único público de salud, que es la propuesta pues, que se discutirá en el Congreso, que va a ser administrado igualmente por ADRES, en donde ya desaparece la figura de las EPS en este tema que ha sido también de mucha discusión de la intermediación financiera, donde ya la distribución y la compra de servicios de salud será hecho por parte de los fondos regionales, y la prestación de servicios pues sigue siendo por las IPS, tanto de características públicas como privadas, pero en esto vale la pena decir que uno ve la intención de fondo de un sistema estatalizado, que tanto la parte de prestación también va a ser muy del sector público, en cambiar pues esta figura de las ESES nuevamente a cambiarle ese tema de sostenibilidad, crear todos estos centros de atención primaria, e incluso dentro del texto de la reforma y lo que he alcanzado a revisar, hablan incluso de comprar infraestructura privada y volverla de características públicas. Resulta que con todos estos elementos, pues en este momento nosotros como país pues nos enfrentamos a un gran reto con este tema de la reforma, y más en la realidad macroeconómica que estamos viviendo a nivel mundial,
en un momento de desaceleración económica. Y como retos tenemos, pues primero, es que con las intervenciones y lo que ha pasado en el pasado, disculpen un segundo, con lo que se ha hecho en salud, con la mejoría de las condiciones de vida de las personas, la expectativa de vida al nacer en el país ha cambiado. Ya en este momento estamos en 77.4 años. Somos de los segundos grupos, estamos en el segundo grupo de países con mayor expectativa de vida. Nos supera Japón, nos supera la parte de Europa occidental, pero tenemos igual expectativa de vida que, por ejemplo, los americanos. Obviamente, cuando yo tengo expectativas de vida más avanzadas, pues voy a ver una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y voy a tener una mayor demanda de servicios de salud. Y esto aunado a lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la pirámide poblacional. Acá les muestro una proyección de la pirámide poblacional. En este momento, la línea gris es la pirámide poblacional de Colombia para el año 1990. La azul es la pirámide para 2019 y la proyección para 2100. En este momento, desde el punto de vista epidemiológico, estamos viviendo una transición demográfica, es decir, se nos está estrechando la base. En este momento la población está entre los 15 y 44 años del grueso, pero vamos a llegar a un punto donde vamos a tener inversión de la pirámide y en ese punto tiene unas repercusiones muy importantes para el sistema de pensiones porque se vuelve insostenible y también para el sistema de salud porque aumenta la presión sobre esto, dado lo que les acabo de comentar sobre el envejecimiento poblacional. Adicionalmente, las causas de enfermedad en Colombia sigue siendo la enfermedad cardiovascular, lo que más nos golpea, lo que más nos crea siniestros en salud, seguido de la violencia interpersonal, el stroke y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto pues lo podemos visualizar más acá. Este es el estudio de carga de la enfermedad que se hizo a nivel mundial para el año 2019. Este es el caso específico de Colombia, en donde lo cardiovascular es lo que más nos impacta, pero acá agrupados ya empiezan a aparecer todo el tema de las enfermedades malignas. Adicional a estos factores epidemiológicos, pues cada vez vemos la aparición de nuevas tecnologías, los incentivos de los proveedores, en donde esto cada vez ejerce más presión económica sobre el sistema de salud. Cada vez que aparece un nuevo medicamento, que aparece un nuevo insumo o dispositivo, pues muchas veces son mucho más costosos que los insumos anteriores. Y es ahí donde ha tomado también mucha relevancia una parte de la economía de la salud, que es la evaluación económica. Y yo creo que ustedes están muy familiarizados con los términos de costo-efectividad, costo-beneficio. Precisamente en esta parte se evalúan los resultados en salud contra la inversión de recursos que se deben hacer para obtener esos resultados en salud. Hasta ahí, no sé qué preguntas, inquietudes tengan. Muchas gracias, doctor Gustavo, por su importante charla y conferencia. En este momento invito a los académicos presentes y a los que están conectados por mecanismos virtuales para que si tienen alguna pregunta para el doctor Gustavo, podemos hacerla en este momento. Doctor Campelías tiene la palabra. Doctor Gustavo, buenas noches. Quería pues preguntarle qué opina usted desde el punto de vista de economía de salud de los cambios de la propuesta de la ministra Corcho. Doctor Campo Elías, claro que sí. Pues hago la claridad que mi opinión es a título personal y no representa de ninguna manera la posición de mi empleador. Yo tengo varias preocupaciones con el tema de la reforma, Doc, en el sentido que primero, pues ya nosotros tuvimos un sistema de salud público, era lo que teníamos antes de la Ley 100, donde vamos a replicar nuevamente con lo que están pensando en hacer de la nueva EPS, de concentrar más personas, es decir, quedarían alrededor de 17, 20 millones de afiliados en la nueva EPS, es decir, otra vez recrear lo que pasó con el Seguro Social, en donde no veo un tema claro de gestión del riesgo en salud, en donde no veo quién va a hacer ese papel de regulación del gasto, y en donde claramente si no hay una regulación del gasto, pues los recursos no van a ser suficientes y nos podemos enfrentar a escenarios hipotéticos donde se nos agoten los recursos,
En este momento la prestación en salud en Colombia alrededor es 89% de privados, y en donde por buscar garantizar un derecho de mejor manera, podemos tal vez terminar haciendo todo lo contrario. Muchas gracias, doctor Gustavo. Están pidiendo la palabra el doctor Gentil Gómez y el doctor Orlando Mejía. Yo también, doctor. Perfecto, claro que sí. Doctora Claudia también. Bienvenida, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor, muy amable por su conferencia. ¿Hay alguna pregunta adicional? Doctora Claudia, que pueda escucharnos. Gracias. Es que entendí que tenía primero la palabra el doctor Gentil y luego el doctor Orlando, entonces yo espero mi turno. Muchas gracias. Bien, la doctora Claudia, que el doctor Gentil y el doctor Orlando en este momento no están conectados directamente hacia la pregunta. Bueno. Ahí está el doctor Gentil. No, pero yo no había pedido la palabra, tranquila, bien pueda. Bueno, muchas Por favor. gracias. Gracias, doctor Gentil, con un saludo para todos, para todas. Qué bueno volvernos a encontrar en este año 2023. Al doctor Gustavo también un saludo muy especial y muchas gracias por esta presentación tan puntual, tan concisa, porque detrás de cada diapositiva que pasó hay una cantidad de preguntas y de datos, pero de verdad que gracias por la síntesis. Además, pues de reiterar este reconocimiento a la presentación, un comentario general y al final de pronto alguna pregunta, que creo que tampoco tenemos todas las respuestas con esto que estamos enfrentando como sociedad colombiana. En el recuento que nos hacía, pues es claro lo que tenemos en sistemas de salud, ¿cierto? Arrancamos con un sistema nacional de salud en el marco de un modelo de Estado benefactor, como bien nos lo mencionaba, con unas premisas de Beveridge, esencialmente por una financiación de impuestos, ¿verdad? Luego pasamos a un sistema general de seguridad social en salud que recoge no solamente lo bismarckiano, sino lo de Beveridge, más los elementos neoliberales, y ahora estamos a puertas de otra reforma. Mi reflexión es a quienes nos ha tocado vivir todas estas transiciones, realmente encuentra uno esas zonas grises, no todo es bueno, no todo es malo, pero lo que sí queda a mi modo de ver y es también muy personal, es cómo se ha desvirtuado el tema de esos recursos económicos que no han ido necesariamente a favorecer el estado de salud de la población, sino a cumplir con un mandato de lo que en su momento fue Ley 100 y en esos procesos de reforma que se vivieron, y que era toda esa intermediación y cómo lo que hacemos nosotros como profesionales de la salud finalmente es lo último en toda esta cadena. Uno ve el enriquecimiento de toda índole, en insumos de toda índole, pero cuando también mira todo el aumento del gasto en salud y mira de qué nos enfermamos y de qué nos morimos, y en esas transiciones epidemiológicas y demográficas, pues necesariamente quedan muchísimas dudas. Solo a manera pues de reflexión de esto que nos ha tocado, y tal vez una pregunta, doctor Gustavo. Decía que puede que no tengamos la respuesta, pero es que realmente cuando hablamos de empresas promotoras, todas son privadas. Cuando hablamos de instituciones prestadoras de servicios de salud, casi todas son privadas o el mayor porcentaje, y donde también nos hemos dado cuenta que lo público sigue llegando a ese cuadro que usted mostraba de las regiones más alejadas, y nos da la explicación. Lo privado no llega allá porque no tiene rentabilidad económica.
Entonces, yo creo que hay una reflexión muy importante en la propuesta y es que sí se debe hacer una reinversión de recursos para que realmente todos los colombianos podamos tener acceso a la salud. La pregunta es si usted conoce, no tiene por qué saberlo porque lo estamos viviendo, pero si sabe algo desde su conocimiento, desde los estudios que adelanta, desde las posibilidades que tiene en su parte laboral, esa inversión y ese cambio, ¿cómo se haría desde los prestadores? Porque realmente no hemos visto ninguna nueva oferta de red pública hospitalaria. Gracias, doctor Gustavo, nuevamente. Qué alegría saludar. Doctora Claudia, igualmente un gusto volverla a saludar. No conozco puntualmente cómo es el tema de la reinversión. Ellos en el documento de reforma presentan unas cuentas, incluso hay interrogantes de dónde vamos a sacar el dinero para toda la inversión que requiere esta reforma, que es una cantidad bastante importante de dinero. Empezando por los centros de atención primaria, que pues hablan de uno por cada 20.000 habitantes. Tiene unos elementos muy parecidos a lo del NHS en el sentido de que ya todos seríamos empleados del Estado, ¿sí? Ya seríamos empleados directamente del Estado. Y comparto con usted la apreciación que hay, y una de las principales críticas del sistema ha sido que no es equitativo y que las personas de regiones rurales, alejadas de ciudades capitales, pues tienen unas posibilidades distintas e incluso unos desenlaces en salud muy diferentes. Y es triste ver, por ejemplo, uno muchas veces ve estudios de mortalidad de mujeres con cáncer de mama, y cuando son temas, por ejemplo, que son mujeres de regiones rurales y de régimen subsidiado, tienen una mayor mortalidad que las de régimen contributivo y las de las ciudades. En eso creo que hay muchas inequidades, pero creo que el llamado en esto es a mirar de lo bueno que se tiene, que reforzamos, y evidentemente si es un sistema que requiere modificaciones. Además que nosotros tenemos un país tremendamente diverso en la composición poblacional, en la parte cultural, en donde debemos adaptar el sistema de salud, como lo proponía en algún momento la política de atención integral en salud. Gracias, doctor Gustavo. Hasta, doctora Claudia. Muy bien. Después del comentario de la doctora Claudia, si hay alguna otra intervención. Por acá María Isabel le está preguntando que si quisiera saber si hay otro enfoque para empoderar la población del cuidado de su salud, o solo existe la salud como parte de un engranaje económico. Para Isabel, este tema ha sido de mucha discusión, y una de las estrategias que hablaba de la política de atención integral en salud era promover precisamente el cuidado, y no solamente a nivel individual sino colectivo. Hay países donde se ha hecho incluso propuestas de que las personas que tienen hábitos de vida no saludables, por ejemplo, que consumen licor o tenemos sobrepeso, deberíamos cotizar más al sistema de salud. Pero acá en el caso puntual de Colombia, no, María Isabel, no está considerado hasta el momento. Muy bien. El doctor que tiene, ¿usted va a pedir la palabra? Pues realmente no había pedido la palabra porque pues tuve dificultades para el ingreso. Hace poco ingresé, lástima, me perdí por ahora la conferencia, pero pues la miraré en el YouTube, veré la repetición. Pero sobre el tema, pues sí se puede anotar algo, que no se busca la acción sobre el individuo fundamentalmente, sino con la integración de otros ministerios, lo que es el atacar de una manera muy decidida los determinantes sociales de la salud, que van a cambiar es el entorno y que van a buscar es la sociedad saludable, más que el trabajo sobre el individuo específicamente. Entonces, las primeras acciones aparecerían así porque van dirigidas a una caracterización. Entonces, primero hay que llegar para caracterizar bien todo el territorio, y sí, va a ser público fundamentalmente, pero en las regiones alejadas, en lo que son recuperar puestos, centros de salud, las actividades incluso de vigilancia a estilo de promotoras de salud, y hacer toda la parte básica inicial, sí, seguramente va a ser pública. Los recursos, puede haber muchas expectativas, hay muchos cálculos de muy acuciosos que ya dicen va a valer 4, va a valer 6 billones, hacer esa serie de recuperaciones. Ya para este año hay 2.
en lo que son las adiciones de la reforma, por la reforma tributaria, para ese fin, en más de 300 municipios. Pero todo está proyectado para hacerlo en unos 8 o 10 años. Entonces sí, en 3 o 4 tendremos eso de la parte alejada, rural, con recuperación de la infraestructura y con caracterización de la población y con muchas acciones que tienden a mejorar el entorno más que acciones muy individuales. Gracias. Gracias, doctor Gentile. El doctor Francisco Javier, en el chat, doctor, hay unas preguntas. Voy a leer. Veamos las preguntas, doctora Jimena, que hay en el chat para el doctor Gustavo. Buenas noches. ¿Qué otra financiación de los sistemas de salud hay en el mundo, dado que se prevé una caída del PIB por el nuevo modelo económico y la pérdida de autofinanciación del sistema? Doctor Francisco, buenas noches, un gusto volverlo a saludar. Doc, básicamente como les explicaba al inicio de la conferencia, hay una interrelación muy importante entre economía y salud, y es que precisamente en este ámbito mundial que estamos de recesión económica, los sistemas de salud que más se van a ver golpeados son los que tengan aportes por parte de los trabajadores y los empleados. En Colombia es un caso mixto, porque cuando cae el empleo formal, se disminuye la recaudación de recursos. Acá en Colombia, como les explicaba anteriormente, inicialmente se planteó de esa manera, que había una parte de un porcentaje sobre índice base de cotización que ponía uno como empleado, la otra el empleador, pero básicamente desde la reforma tributaria del 2011 se cambió para que fuera vía impuestos. Eso es un tema, Doc, que si se cae la economía vamos a tener menos recursos disponibles para el sistema de salud. Y básicamente pues venimos primero del impacto económico tan importante que tuvo el COVID con la caída del Producto Interno Bruto del país. Segundo, todo el impacto en el sector salud que tenemos. Entonces es un tema que es inevitable. No hay unas fórmulas como para uno decir que si tenemos este esquema lo financio diferente para lograr un resultado distinto. Obviamente se ve más cuando son por aportes, pero obviamente si se cae el Producto Interno Bruto del país también se cae la recaudación de impuestos. Muy bien. Doctor Gustavo, nuevamente reiterar nuestra agradecimiento en nombre de la Academia de Medicina por su importante aporte académico y especialmente ante tanta expectativa con respecto a las famosas reformas de la salud. Yo creo que el problema inclusive no es ni siquiera financiero, es de una objetividad clara para brindar oportunidad, calidad y equidad, tal como usted lo acaba de manifestar. Las dos Colombias, hay una parte que es absolutamente desprotegida, hay otra que tenemos una medicina que podríamos considerar aceptable, pero de verdad que es un tema inacabable, muy bien abordado por parte suya. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y estamos acá atentos a lo que podamos servir en este escenario. Y creo que el llamado en este momento es a que todos participemos a deliberar en este tema de la reforma y aportando desde pues, nuestros diferentes puntos de vista, porque es un momento trascendental, no solo para el sector, sino para el país.